Buenos días a todos de nuevo. Os presento en este vídeo el cálculo de las derivadas de tres funciones que de un modo u otro incluyen las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Venga, vamos con la primera. No son tan complicadas, a pesar de que estas funciones lo puedan parecer. Como siempre, lo que tenemos que ver es la función que tenemos que derivar, con qué función de la tabla de derivadas que tenemos aquí se corresponde. Y si nos fijamos bien, en el primer caso, lo que tenemos es y igual a el arco del seno de una expresión más complicada que x. Por tanto, será arco de seno una función de x, donde esa función de x es l elevado a x. Bien, pues si vamos a la tabla de derivadas tendremos que su derivada será y' igual a f' de x, derivada de lo que estamos llamando f de x, que aquí es l elevado a x, por la raíz de 1 menos la misma función de x elevada al cuadrado. Así que, venga, si la escribo, pienso que se puede escribir casi directamente consultando esto. Será y' igual a f' de x derivada de lo que estamos llamando f de x, que es el e elevado a x. Pero ocurre que la derivada de la función e elevado a x es ella misma, ¿no? Lo tenemos aquí, por tanto será igual a e elevado a x dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la misma función de x, es decir, e elevado a x elevado a el cuadrado. De todos modos, voy a señalar que esta elevado a x aquí está haciendo el papel de la f' de x de esta fórmula, ¿vale? Y esta elevado a x elevado al cuadrado, pues se ve claro que es la función de x y a su vez elevada al cuadrado, ¿no? Bueno, y en cuanto a simplificaciones que podemos hacer aquí, que como ya os podéis imaginar van a ser muy pocas, pues bueno, esto lo podemos dejar como elevado a x dividido entre la raíz de 1 menos e elevado. Vamos a ver, cuando tenemos una potencia de una potencia, se pueden multiplicar dos exponentes, ¿no? Entonces será e elevado a x elevado a 2, e elevado a 2x. Y ya lo tenemos, ya tenemos la primera derivada resuelta. La segunda, pues bueno, venga, se ve que es del tipo arco de tangente, una expresión más complicada que x, por tanto estamos en el arco de tangente una función de x, ¿no? Será igual a el arco de tangente una función de x, donde la función de x es la expresión que tenemos dentro del paréntesis. Su derivada será f' de x, la derivada del 1 más x al cuadrado, dividido entre 1 más la misma función de x elevada al cuadrado. Con lo cual, esto se nos quedará en y' igual a la derivada de 1 más x al cuadrado, que es la derivada de la constante vale 0, y la derivada del x al cuadrado es del tipo x elevado a n, será n por x elevado a n menos 1, se quedará en 2x, en rigor sería 0 más 2x, pero el 0 no lo escribo, dividido entre 1 más la misma función de x, es decir, el 1 más x al cuadrado, y esta función de x elevada al cuadrado. Y ya la tenemos, porque aquí, aunque desarrolláramos este cuadrado y intentáramos simplificar, la fórmula no se va a simplificar demasiado. Venga, recuerdo que este 2x es la f' de x de la regla de derivación, y el 1 más x al cuadrado pues es 1 más la función de x elevada al cuadrado. Bien, y por último, la función y igual a raíz de arco de coseno x. Cuidado que aquí lo primero que tenemos que ver no es que tenemos una función trigonométrica inversa, que la tenemos. Aquí lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos la raíz cuadrada de una expresión más complicada que x. Y para eso tenemos esta derivada de aquí. O sea, la fórmula es y igual a raíz de una función de x igual a la raíz cuadrada de una función de x, donde la función de x es pues el arco de coseno x.
Y su derivada, siguiendo las reglas de derivación, será f' dividido entre 2 veces la raíz de la misma función de x. De manera que si yo aplico esta fórmula, luego señalaré lo que es cada cosa en la derivada, como he hecho aquí y aquí. Bueno, el caso es que la derivada será y' igual a f' de x, que será la derivada de lo que estamos llamando f de x, que es el arco de coseno x, y la derivada del arco de coseno de x es menos 1 dividido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por tanto, tendremos que será igual a menos 1 dividido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo eso dividido entre 2 veces la raíz de la misma función de x, es decir, la raíz del arco de coseno x. Venga, tened presente que aquí, todo esto de aquí, a ver, lo pondré incluso con un círculo. Todo esto de aquí es la f' de x, de la fórmula de y' igual a la derivada de lo de dentro de la raíz dividido entre 2 veces la misma raíz, ¿no? Todo esto de aquí, menos 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado, es la f' de x, y aquí tenemos 2 veces la raíz de la función de x. F de x de 2 veces raíz de la función de x. Y bueno, pues simplificaciones que podemos hacer aquí. A ver, esta raíz podemos sobreentender, lo voy a escribir, aunque voy a reescribir un poquito sin querer. Esta raíz podemos sobreentender que está dividido entre 1 y, bueno, pues tenemos una división de dos fracciones y al dividir dos fracciones se multiplican cruz. Menos 1 por 1 arriba, menos 1. Y abajo la raíz de 1 menos x al cuadrado por 2 por raíz de arco de coseno x, pues yo lo dejaría como 2. Raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz del arco de coseno x. Y ya por último, se podrían juntar estas dos raíces en una, puesto que es un producto de dos raíces y son raíces cuadradas, pero pienso que no vale la pena porque tampoco acortan en exceso la fórmula. Os quiero decir que si la dejamos escrita así, pues tampoco pasa nada. Es perfectamente correcto. Y ya está, aquí lo tenéis. 3 ejemplos de cálculo de derivadas con funciones trigonométricas inversas. Hasta otro vídeo.